Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión, para este video vamos a ver un tema de matemáticas financieras que tiene que ver con la parte de obtener la tasa de interés para una anualidad. En el caso de obtener la tasa de una anualidad, dependiendo del tipo de anualidad, pues realmente la metodología no cambia, es exactamente la misma, la única diferencia es la fórmula que se utiliza para la fórmula del monto de cada una de las anualidades, ya sea anualidad ordinaria o llamada también vencida, anualidad anticipada, anualidad diferida o cualquier otro de los tipos de anualidades que hay en el área de las matemáticas financieras. Realmente la metodología y la forma de encontrar esta tasa de interés, llamada también en algunos libros como tasa buscada, es exactamente la misma, y entonces vamos a ver en este video cómo obtener la tasa de interés para una anualidad anticipada, en el caso de utilizar específicamente la fórmula del monto para una anualidad anticipada. Y entonces entender que la metodología para una anualidad ordinaria, para una anualidad diferida o cualquier otro tipo de anualidad como menciono, pues realmente es exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos a utilizar como referencia pues nuestra fórmula obviamente del monto de una anualidad anticipada. En este caso ya sabemos que nuestra tasa es conocida como la I minúscula o llamada también como tasa X o tasa buscada, como les menciono. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta fórmula del monto le vamos a quitar la renta. Entonces la renta, como está multiplicando, pasa dividiendo hacia el otro lado con la fórmula, con la variable que tiene que ver con el monto. Entonces vamos a tener en este caso el monto sobre la renta, y de este lado todo lo que está dentro del paréntesis, que es el 1 más i elevado a la n más 1 menos 1 más i entre la i. Entonces a esta parte que está acá de este lado izquierdo se le llama factor de la tasa x o factor de la tasa buscada, es decir, factor de la tasa que estamos queriendo encontrar, que es la de la i minúscula. Y de este lado, lo que está del lado derecho, lo vamos a utilizar para, en este caso, evaluar tanto la tasa menor y una tasa mayor. ¿Cuál es la metodología para encontrar la tasa que andamos buscando, la tasa I? Bueno, en esta parte hay que buscar dos tasas de manera aleatoria, la que ustedes decidan. Al final de cuentas es un poco como tanteo, como le digo a mis grupos, pero pues obviamente un poquito de importancia es que la parte de las tasas estén lo más cercana a lo que se le llama factor de la tasa X, que es esta parte del resultado que se obtiene al dividir el monto sobre la renta. Entonces, esta división del monto sobre la renta nos va a dar un valor numérico, y la idea es que agarrando una tasa, la que sea, obviamente en forma decimal, y al sustituirla en esta parte del lado derecho, obviamente el resultado se acerque más o menos a ese factor de la tasa X por encima, y entonces esa tasa sería tasa mayor, y sería, si es un valor que dé por debajo de este resultado, pues sería una tasa menor. A cada uno de esos resultados se le llama factores, factores de la tasa mayor y factor de la tasa menor. Entonces, con esos resultados nos vamos a ir a esta última fórmula que aparece acá, donde aparece el factor de la tasa X, que es el resultado del monto sobre la renta, el factor de la tasa mayor, que es el resultado que se obtuvo de acá, del lado derecho, con la fórmula que nosotros definimos como tasa mayor. El factor de la tasa menor, pues es el resultado que se obtuvo con la tasa que nos dio por debajo del resultado. En este caso se vuelve a repetir el mismo factor de arriba, que es el factor de la tasa mayor, y eso está igualado a la tasa X, que es nuestra variable que andamos buscando para esos ejemplos. En el caso de la tasa mayor, pues es el decimal que ustedes eligieron o asignaron como tasa mayor, y en la parte del denominador pues tenemos la tasa menor, que es el decimal, menos la tasa mayor. La idea es encontrar dos tasas, como le digo a mis grupos, es primero agarrar una tasa de manera aleatoria, la que ustedes quieran, y dirán, maestra, y si yo agarro una y mi compañero agarra otra, nos va a dar la misma respuesta, obviamente no la misma numéricamente hablando, pero va a dar una aproximación, va a dar un valor muy cercano en ambas partes. Posiblemente si alguien elige resultados o tasas muy lejanas al factor de la tasa X, de hecho la idea es que sean valores muy cercanos tanto por arriba como por abajo, y que no se separen tanto de este resultado para que nos dé un valor lo más exacto posible, pero aún así como quiera no da muy alejado del resultado correcto. Entonces no se espanten si de repente al comparar los resultados pues no nos da lo mismo, porque es obviamente que no nos debe dar igual, ya que las tasas obtenidas o las tasas tomadas fueron completamente distintas. Entonces lo que yo trato de buscar son dos tasas. La primera tasa, como le digo a mis grupos, pues normalmente siempre la usamos, porque esa tasa, aunque no sé cuál es, si es menor o mayor, siempre la vamos a utilizar, ya que en este caso, después de haber agarrado y reencontrado su resultado, si el resultado da por encima, pues esta tasa es mayor, si da por debajo, esta tasa sería una tasa menor. Entonces ya de ahí nosotros decidimos pues cuál es la tasa que nos falta, ya sea mayor o menor, dependiendo de cómo fue asignada esta primera tasa que encontramos, ¿no?
Entonces, vamos a ver un ejemplo con esta parte, como les digo, de la anualidad anticipada, y vamos a ver en un ejemplo que nos dicen que si nosotros realizamos 7 depósitos, si recordamos en el caso de anualidad, la parte de los depósitos pagos o rentas, llamado así, se resigna con la parte de la letra N. N minúscula representa el número de pagos, que en este caso serían 7 depósitos. No nos dice la unidad de tiempo. Si recordamos en el tema de anualidad ordinaria, que ya vimos el video en el canal, los depósitos deben de tener una unidad de tiempo, porque al final de cuentas son pagos que se hacen de manera bimestral, mensual, anual, semestral, trimestral, entonces debe llevar una unidad de tiempo. En este caso solamente dice 7 depósitos de 1,500 pesos, pero no menciona qué unidad de tiempo. Y habíamos mencionado en el otro video, es que en el dado caso que no nos digan cuál es la unidad de tiempo de estos depósitos, de manera automática siempre va a ser anual de cálculo. Entonces quiere decir que aquí son 7 depósitos anuales, y dice aquí de 1,500 pesos. En el caso de las anualidades, la cantidad que nosotros depositamos en estos 7 depósitos, esos 1,500 que vamos a depositar, se le llama renta o se le designa la letra R mayúscula. Entonces la renta es de 1,500 pesos. Dice aquí de manera anticipada. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como mencionamos, de una anualidad anticipada. Puede ser aquí pagos diferidos o pagos ordinarios o vencidos o cualquier otro tipo de anualidad que se tiene en matemáticas financieras. Entonces aquí nos dan la idea de que es pagos anticipados, entonces quiere decir que es de la anualidad anticipada, y por eso vamos a utilizar la fórmula del monto para una anualidad anticipada. Entonces dice aquí, ¿qué tasa de interés? Obviamente es la variable que andamos buscando. ¿Qué tasa de interés se aplicó para obtener un total? Y recuerden la parte de anualidad, el total representa el monto. Entendamos que nosotros vamos a realizar cierta cantidad de pagos de cierto valor monetario. La idea es como si lo fuéramos guardando en un cochinito, y la idea es saber cuánto voy a tener al final de realizar todos estos pagos, es decir, en total, cuánto voy a tener después de hacer estos pagos. Bueno, a eso es a lo que se le llama monto. Monto en este caso serían 12,321 pesos. Dice, para tener un total de 12,321 pesos. La idea es obtener cuál tasa se aplicó para que al realizar 7 depósitos de 1,500 se haya obtenido 12,321 pesos. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta parte es encontrar cada una de las variables para llegar finalmente a esta última fórmula. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues encontrar, en este caso, el factor de la tasa X. ¿Quién es el factor de la tasa X? Pues es la división del monto sobre la renta. 12,321 dividido entre la renta, que son 1,500 pesos. Este resultado es bien importante porque al final de cuentas es nuestro marco de referencia para encontrar una tasa menor y una tasa mayor. Entonces estos dos resultados, al momento de dividirlos, tenemos que saber que es exactamente el resultado correcto. Ahora, ¿cuántos decimales hay que tomar? Pues como es una tasa de interés, se recomienda normalmente que cada resultado se le agreguen 3 decimales después del punto. En este caso, la división de 12,321 entre 1,500 nos da un resultado de 8,214. Entonces, quiere decir que con este número, pues nosotros vamos a tomar como referencia el tratar de buscar dos tasas, una que nos dé por encima y otra que nos dé por debajo de este resultado. De preferencia, obviamente, tasas que estén muy cercanas a estos resultados, al momento de evaluarlas en esta parte que está de nuestro lado derecho. Solamente aquí, se supone que aquí voy a sustituir la tasa que estoy tomando en decimal, y el n más 1 pues debe ser esta n que tenemos como 7, en este caso, que va a ser a las 7 más 1, ¿okay? Entonces, elegimos aleatoriamente dos tasas. Como les digo, normalmente la primera es al azar. En este caso yo voy a tomar una tasa, por ejemplo, del 5%. En este caso, el 5% pues representa en decimal como 0.05. Entonces quiere decir que este 5%, que yo todavía no sé si es tasa menor o mayor hasta que obtenga su resultado, lo que voy a hacer es tomarla y colocarla aparte, en este caso, en esta parte de la fórmula. Y me va a quedar entonces un paréntesis 1 más 0.05, todo esto elevado en este caso a las 7, como dice aquí, a la n más 1, a las 7 más 1, menos 1 más 0.05, cerramos y todo esto lo vamos a dividir entre 0.05. Si ustedes se fijan, es toda esta parte que está aquí, así como está, 1 más i elevado a la n más 1, menos 1 más i entre la i.
Esta parte de aquí, recuerden la cuestión de los denominadores, o la parte del denominador y numerador cuando es un cociente. En la parte de arriba tenemos muchas operaciones, entonces si lo queremos hacer de manera conjunta, tendríamos que en este caso utilizar paréntesis en la parte del numerador, y en el denominador no es necesario, aquí solamente ocuparíamos un paréntesis extra que sería para la cuestión del numerador, si lo queremos hacer todo junto. Otra parte que es bien importante es esta parte de arriba, que es el 7 más 1. Normalmente algunas calculadoras, dependiendo del tipo de calculadora que tengan, les da la opción de poner el 7 más 1 en la parte de potencia, pero hay algunos que no, hay algunos que les ponen el símbolo que es este para potencia. Entonces si ustedes ponen 7 más 1, normalmente la calculadora solamente va a tomar el elevado a la 7 y no el más 1. Si ustedes quieren que tome en cuenta todo eso, tendrían que ponerlo entre paréntesis, pero para no entrar tanto en detalle, que si de por sí ya son muchos paréntesis, pues lo que ustedes pueden hacer en la parte resumida es que al momento de transcribirlo en la calculadora, lo pongan elevado a la 8, es decir, la suma de 7 más 1 tampoco va a ser muy complicada. Al número de depósitos o de pagos le suman 1, y entonces esta parte del 1 más i lo elevan en este caso al total que nos va a dar, que en este caso sería pues elevarlo a la 8. Todo esto, al final de cuentas, junto con la resta del 1 más i, que esto va entre paréntesis, aquí cerramos con doble paréntesis, se divide entre 0.05, y el resultado aquí obtenido, en este caso para la tasa del 5%, es 8.549. En esa parte de aquí, la tasa lleva un resultado de 8.549, que si nosotros lo comparamos con el 8.214, pues es un resultado que está por encima de este resultado. Por lo tanto, a esta parte que está acá, que es en este caso el 5%, se le denomina como tasa mayor, que es el 0.05, y a este resultado se le llama, voy a poner aquí se lo voy a poner aquí con la parte igual a factor de la tasa mayor, que es en este caso el resultado. Ahora, ya tenemos entonces un resultado que fue la tasa del 5%, que nos da por encima de 8.214. En el caso que yo ando buscando es ahora que si el resultado que me dio fue un valor por encima de este resultado, pues ahora voy a buscar un valor que dé por debajo de este resultado. Entonces trato de buscar que yo sé que por encima de 5 ya no va a ser, no va a ser ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, porque tasa mayor ya la tengo. Ahora lo que busco es una tasa que dé por debajo. Entonces yo me puedo ir a un 4, un 3, un 2, un 1, y etcétera, etcétera. Pueden ser decimales, puede ser 1.5, puede ser 4.3, puede ser 2.5, la cantidad que ustedes quieran. En el dado caso que el resultado, porque puede ser así, que en el dado caso el resultado sea exactamente el mismo que yo veo acá, 8.214, hay que agregarle un decimal extra para ver y comparar si es mayor o es menor, solamente es para eso. En algunos casos solamente utilizamos acá, aquí solamente da 8.214, no dan más decimales. Pero si el resultado que estamos obteniendo de la tasa da más decimales, pues es obviamente el siguiente decimal va a dar a comparar si es este resultado mayor o menor al que tenemos acá. Ya sabemos que después de aquí del 4 va 0,0000, ¿ok? Entonces, en el dado caso que ustedes elijan una tasa que dé exactamente la misma respuesta, elijamos una decimal para desempatar, ¿ok? Muy bien, entonces, ya tenemos nuestra tasa mayor, como mencionamos. Ahora buscamos una tasa que dé por debajo y aquí podemos empezar a tantear. Posiblemente busquemos una tasa y al momento de utilizar la tasa nos dé, pues también por encima del resultado. Entonces, si nos da por encima del mismo resultado es una de dos. Decidimos cambiar el 5 por esta nueva tasa, o en este caso buscamos otra tasa y nos seguimos quedando con el 5. Yo normalmente siempre dejo la tasa que tenemos en un inicio, porque al final de cuentas fue la primera que yo intenté encontrar y la busqué, y al final de cuentas pues fue la primera que se me vino a la mente. Entonces yo normalmente la primera tasa siempre la dejo así como la tasa mayor o tasa menor, dependiendo cómo me salga, y entonces ya simplemente me aboco a buscar otra tasa que es la que me falta, que en este caso es la menor. Yo decido, por ejemplo, aquí, y también le pienso igual aleatoriamente, por ejemplo, un 3%. Si agarramos, por ejemplo, un 3%, yo todavía no sé si esta tasa es menor, porque posiblemente también esta sigue siendo una tasa mayor. ¿Cómo lo voy a saber? Pues al final de cuentas con su resultado. Aquí lo que yo voy a hacer es que este 3% pues se escribe como 0.03, y que si nosotros lo utilizamos al momento de transcribirlo en la fórmula, me quedaría como 1 más 0.03, cerramos y elevamos en este caso a la n, otra vez igual como allá, a la n más 1, que sería 7 más 1, menos 1 más
.03, cerramos y elevamos entre cerramos y dividimos entre .03. Y nuevamente lo mismo que hay arriba. Para hacerlo junto hay que poner paréntesis en la parte de arriba, hay que poner aquí elevado a la 8. Y entonces, esta parte de la tasa, al momento de hacer todas las operaciones, nos da un resultado de 7.892. Y que si yo comparo en este caso, no con aquel resultado, yo tengo que compararlo con la parte del, con la parte del 8.214. Si yo comparo este resultado, nos da por debajo al resultado. Si nos hubiera dado, por ejemplo, 8.3, ese estaba por arriba todavía. Si nos da 8.1 comparado con este, ya está por abajo el 8.1. Entonces, tenemos que ver bien si está por encima o por debajo. Este está por debajo, por poquito, pero está por debajo del resultado de 8.214. Por lo tanto, esta tasa del 3% se le denomina tasa menor, y a este resultado que está acá se le llama o se le describe como factor de la tasa menor. Y entonces yo tengo todos mis resultados en la parte de esta fórmula, que es la final. Yo necesito en este caso mi factor, necesito en este caso mis dos tasas, y por lo tanto pues ya tendría el resultado final. Aquí voy a ponerlo acá abajito para que no me estorbe mucho. Entonces, estos resultados que tenemos acá, nos vamos a la parte final, que es sustituir la parte de la fórmula, que nos dice la fórmula: factor de la tasa X menos factor de la tasa mayor entre factor de la tasa menor menos factor de la tasa mayor, igualado a la tasa X menos tasa mayor entre tasa menor menos tasa mayor. Esa es la misma fórmula, la estoy transcribiendo igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí va. Empezamos a sustituir todos los valores que ya tenemos. Hay uno, el único que no vamos a tener. Por ejemplo, este factor de la tasa X, que estaba aquí, es este que está acá. Es el factor de la tasa X, ahí lo dice la fórmula. Entonces es el 8.214. Este factor de la tasa mayor es el resultado que está acá arriba, el factor de la tasa mayor, que sería 8.549. En la parte de abajo viene este que está acá, el factor de la tasa menor, que sería 7.892. Y nuevamente se vuelve a repetir este de acá de arriba, que es el 8.549. En el caso del lado derecho, la tasa X es la que nunca voy a tener ningún problema, porque es la tasa que estamos buscando. Después de acá dice tasa, en este caso, mayor. ¿Quién es la tasa mayor? Esto ya no, esta parte ya nos olvidamos. Estamos hablando de las tasas, la tasa mayor es la de arriba, entonces quiere decir que aquí vamos a poner .05. Tasa menor, pues es la que acabamos de encontrar, que fue .03. Y tasa mayor otra vez vuelve a ser .05. ¿Okay? Entonces, del lado izquierdo son los factores, del lado derecho son las tasas. Y entonces en esta parte, si nos damos cuenta, comparado con la fórmula, tenemos todos los datos excepto esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a resolver todas las operaciones y despejar la tasa X. Dejarla absolutamente sola para poder entonces asignar cuál es la tasa que se aplicó a esos 7 depósitos anuales de 1.500 pesos que nos dieron 12.321 de monto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como le digo a mis grupos, para terminar más rápido, en el caso de la parte del cociente, ya hemos visto en matemáticas financieras que para hacerlo más rápido, más práctico, cuando es un cociente, tanto el numerador como el denominador, hay que observar si hay más de 2 operaciones o más de 2 variables. Si hay así y lo queremos hacer más rápido, hay que ponerle paréntesis, como mencionamos acá arriba con la del monto. Entonces, yo tendría que poner aquí un paréntesis en la parte de arriba, un paréntesis en la parte de abajo, para hacerlo más rápido. Y entonces, al momento de transcribir en la calculadora, paréntesis, todo esto, cerramos, entre, abrimos todo esto y cerramos, esto nos da como resultado un total, recordar, de 3 decimales después del punto, 0.509. Aproximadamente da más decimales, pero al final de cuentas solamente vamos a agregar 3 decimales. En el caso del lado derecho, pues tenemos la tasa X menos .05, que esto no le podemos hacer nada, que es lo que está en el numerador. ¿Por qué? Porque es una variable y un número, entonces no se pueden juntar, simplemente los tenemos que copiar y pegar como está. En el caso del denominador, sí se puede, porque tenemos dos números, .03 menos .05. Si yo lo resto, esto me da menos
0,2. En este caso siempre va a ganar el negativo y siempre nos va a dar negativo, porque al final de cuentas la tasa mayor, pues para la redundancia, siempre va a ser más grande o mayor y por lo tanto siempre va a ganar en signo. Y entonces siempre va a quedar menos y la resta de ambas tasas, tanto la menor con la mayor. Entonces, en esta parte de aquí, acá, pues ya nos damos cuenta que sí cambió, ya se hizo un poco más simple. Todo esto se convirtió nada más en esto. Esta parte del denominador solamente es esto. Y entonces en esta parte donde empezamos a jugar a la cuestión de quitar todo lo que le estorba a la tasa X para poderla despejar. Esta parte de aquí primero se va hacia allá. Como en este caso está dividiendo, va a pasar al otro lado, pues multiplicando. Me va a quedar 0.509 multiplicando a menos 0.02. Recordamos que no cambia el signo en esta parte de la tasa. Si está negativo, pasa negativo. Solamente cambia el signo cuando está de resta a suma o de suma a resta nada más. Aquí está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado. Y de este lado me queda pues la tasa X menos 0.05. Y entonces aquí en esta parte pues ya vemos un poquito más claro la cuestión de la respuesta de la tasa. Solamente hay que resolver pues estos dos que se están multiplicando y vuelvo a mencionar que así como está negativo va a pasar. Entonces obviamente el más por menos me va a quedar menos y la parte de 0.509 multiplicada por 0.02 nos va a dar 0.010 y obviamente más decimales, pero estamos llevando la regla de 3 decimales después del punto. Entonces voy a poner un poquito más por acá. Menos 0.010 es igual a la tasa X menos 0.05. Ese es el resultado del producto. Esto se transcribe igual, no le cambiamos nada. Y entonces, aquí en esta parte de este lado, ya tenemos resuelto lo del lado izquierdo. ¿Qué me falta? Solamente quitar esta parte de aquí y llevarla también hacia el otro lado. Como aquí sí contrario acá, como este está restando, pues aquí sí va a pasar sumando. De este lado me va a quedar menos 0.010 más, porque es negativo o positivo, 0.05. Y este sería el resultado de la tasa. Estos dos juntitos, si nosotros lo resolvemos, nos dan una tasa del 0.04 nada más. No más resultados, solamente da 0.04. Pero en esta parte podemos poner tasa X, que pues obviamente es la fórmula, pero en general realmente sería nuestra Y, que es de 0.04. Ahora, si recordamos en las tasas, todas tienen una unidad de tiempo. Es bimestral, semestral, trimestral, cuatrimestral, etcétera, etcétera. En el caso de la tasa de interés, pues como nosotros vimos acá, para la cuestión de matemáticas financieras siempre teníamos que ver que ambas variables estuvieran en la misma unidad de tiempo. Pero ¿qué sucede cuando la n y la i no me las están dando? Solamente me dan la n, la i no, porque obviamente es la que estamos buscando. Entonces, una le hereda la unidad de tiempo a la otra y viceversa. En este caso, el número de depósitos que son anuales, y por eso es bien importante saber que cuando no nos dan la unidad de tiempo son anuales de cajón. Entonces, como los depósitos son anuales, estos le van a heredar la unidad de tiempo a la tasa. Quiere decir que en esta parte, aunque no lo mencionaron, quiere decir que la unidad de tiempo para la tasa iba a ser una tasa anual, porque los depósitos son anuales. Si los depósitos hubieran dicho que eran bimestrales, la tasa es bimestral. Si dicen que son semestrales, es semestral, ¿ok? Y etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que aquí la tasa que andábamos buscando es del 0.04, en este caso, de manera anual. Que algunos recorren el punto decimal de regresarlo o multiplicarlo por 100 para decir entonces que si nos vamos a la parte ya de porcentaje, pues sería el 4% de manera anual. Pero realmente a mí lo que me interesa es la parte del decimal. Entonces, esta es la forma de poder calcular la tasa de interés de un tipo de anualidad, específicamente pues para nosotros de la anualidad anticipada. Pero en esta parte pues la idea era que aprendieran la metodología, porque como les menciono al principio del video, pues realmente la forma de llevar la tasa menor y mayor es exactamente la misma. Lo único que cambia realmente en esencia pues es esta parte de aquí, la parte de donde se sustituye la I, porque la parte de esta fórmula se utiliza igual, la fórmula del monto sobre la renta queda exactamente igual, la diferencia es esta parte donde se sustituye la tasa, la menor y la mayor que ustedes eligen. Entonces, dependiendo si es una anualidad ordinaria, tiene su fórmula del monto, si es una diferida, tiene su fórmula del monto, etcétera, etcétera. Entonces, pero la metodología de sacar el factor de la tasa X, una tasa menor, una tasa mayor, sustituir y despejar la tasa es exactamente la misma en cualquier tipo de anualidad.
¿ok? Entonces espero que este video les haya servido mucho para esos que andan batallando con lo de la tasa menor y mayor, que es el coco de muchos para la cuestión de anualidad. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video, agradezco a todos los que se han suscrito al canal y pues no se les olvide compartir y darle like. Cualquier comentario al respecto de este video o de algún tema que ustedes quieran que dé, pues coméntenlo al final de este video. Y bueno, agradezco a todos su tiempo. Ya saben que todos los videos van con dedicatoria especial hasta el cielo, esa persona especial que tengo allá cuidándome. Y bueno, agradezco a todos los que se han suscrito y no se les olvide seguir compartiendo y dando like. Y pues obviamente esperamos que esta comunidad poco a poco vaya creciendo y aumentando más. Y bueno, agradezco a todos que tengan un excelente día, mucha suerte en estos exámenes finales y bueno, nos vemos próximamente en el siguiente video. Hasta pronto.